15 objetos de Jesús que aún existen. Y si te dijera que hoy, en pleno siglo XXI, aún puedes ver con tus propios ojos objetos que tocaron el cuerpo de Jesús hace más de 2000 años, no es leyenda, no es mito, son reliquias que han sobrevivido guerras, incendios y siglos de incredulidad. Desde la sábana que envolvió su cuerpo hasta los clavos que atravesaron sus manos. Quédate hasta el final, porque el último objeto es tan impactante que incluso científicos han tenido que arrodillarse sin poder dar una explicación. A lo largo de la historia, millones de peregrinos han viajado miles de kilómetros para contemplar estos objetos. Algunos han llorado al tocarlos, otros aseguran que su vida cambió después de estar frente a ellos. Y no son simples piezas de museo. Cada reliquia es un puente entre la historia y la fe, entre lo humano y lo divino. Hoy vamos a recorrer juntos 15 objetos asociados directamente a Jesús, piezas que despiertan devoción, asombro y también dudas. Prepárate, porque lo que vas a descubrir podría cambiar la manera en que entiendes tu fe, tu historia y la fuerza de las tradiciones que siguen vivas hasta hoy. 15. La sábana santa de Turín. Imagina una tela de lino de más de 4 metros de largo, marcada con la imagen borrosa pero inconfundible de un hombre azotado, crucificado y atravesado en sus muñecas y pies. Esa es la sábana santa de Turín, uno de los objetos más enigmáticos y estudiados del mundo. Las marcas coinciden con las heridas que, según los evangelios, sufrió Jesús. Golpes en el rostro, huellas de látigo en la espalda, heridas en la frente que parecen provocadas por espinas y, por supuesto, los agujeros en muñecas y pies producidos por los clavos. Lo sorprendente es que ningún científico ha podido replicar esa imagen. Se han hecho experimentos con calor, químicos, radiación, pero nadie ha logrado recrear la misma textura, tonalidad y precisión. Hoy se encuentra en la Catedral de Turín, Italia. No siempre está expuesta. De hecho, solo se muestra públicamente en ocasiones muy especiales. Y cuando eso ocurre, miles de personas hacen filas de horas para poder contemplarla apenas unos minutos. Muchos lloran, otros tiemblan, otros simplemente guardan silencio, porque estar frente a la sábana es como viajar 2000 años atrás y ver el sufrimiento de la cruz. Algunos escépticos aseguran que podría ser una falsificación medieval, pero lo cierto es que ni el carbono 14, ni la fotografía científica, ni la tecnología moderna han dado una respuesta definitiva. La sábana sigue siendo un misterio, y para millones sigue siendo la huella del cuerpo de Cristo. 14. El sudario de Oviedo. Mientras la sábana santa cubría todo el cuerpo, existe otra reliquia que cubrió solamente la cabeza del crucificado. El sudario de Oviedo. Es un paño de lino más pequeño, con manchas de sangre y fluidos que corresponden a una persona que murió por asfixia, tal y como ocurre en una crucifixión. Lo impactante es que la sangre del sudario coincide en tipo y patrón con la sangre de la sábana santa. Y lo más sorprendente aún, ambas telas estuvieron separadas por siglos en distintos lugares del mundo, sin embargo, encajan como piezas de un mismo rompecabezas. Hoy está guardado en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, en España. Cada Viernes Santo se muestra al público, y los estudios científicos han confirmado la coincidencia entre ambas reliquias. Para muchos, es imposible pensar que dos piezas tan distintas, guardadas en lugares tan lejanos, compartan el mismo patrón de manchas si no hubieran estado en contacto con la misma persona. 13. La túnica de Jesús. Imagina una prenda tejida a mano, sin costura alguna, como si fuera una sola pieza entera. Eso era la túnica de Jesús. La Biblia cuenta que, cuando los soldados lo crucificaron, tomaron sus ropas, pero al ver que la túnica era especial, decidieron no romperla. En lugar de eso, echaron suertes para ver quién se la quedaba. Según la tradición, esta túnica fue llevada a Alemania por Santa Helena, madre del emperador Constantino,
en el siglo IV. Hoy se encuentra en la Catedral de Trier, una de las más antiguas del país. Debido a su fragilidad, solo se exhibe en ocasiones muy especiales. Cada vez que se muestra, miles de fieles viajan hasta Trier para verla. Muchos afirman sentir paz, lágrimas y un temblor inexplicable solo por estar frente a ella. La túnica, al igual que la sábana y el sudario, conecta directamente con la pasión de Cristo. 12. El Santo Cáliz de Valencia. La noche antes de ser arrestado, Jesús compartió la cena con sus discípulos. Alzó un cáliz y pronunció las palabras: «Esta es mi sangre, que será derramada por muchos». Ese cáliz, según la tradición, aún existe. Se encuentra en la Catedral de Valencia, España, y es conocido como el Santo Cáliz. Está tallado en ágata roja, una piedra semipreciosa que, según análisis arqueológicos, corresponde a la época de Jesús. Ha sido utilizado por papas como Juan Pablo II y Benedicto XVI para celebrar la misa. Miles de peregrinos visitan cada año la capilla donde está guardado. Muchos aseguran que, al estar frente a él, sienten que el tiempo se detiene. Es como si volvieran a aquella noche en la que Jesús compartió el pan y el vino, sellando un pacto eterno. 11. La lanza del destino. Mientras Jesús colgaba en la cruz, un soldado romano tomó una lanza y atravesó su costado. De la herida brotaron sangre y agua. Según la tradición cristiana, esa lanza aún existe y es conocida como la lanza del destino. Hoy, un fragmento se encuentra en el Museo del Tesoro Imperial de Hofburg, en Viena, Austria, y otro fragmento reclamado está en el Vaticano. A lo largo de los siglos, se ha creído que quien posea esta lanza tendría el poder de ganar batallas, pero también cargaría con una terrible maldición si la perdía. Reyes, emperadores y cruzados arriesgaron sus vidas por tenerla en sus manos. Hoy está resguardada tras cristales blindados, y verla de cerca produce un estremecimiento. Porque más allá de la leyenda, esa lanza atravesó un corazón que cambió la historia del mundo. 10. La escalera santa. Antes de su crucifixión, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. Subió por una escalera de mármol blanco, que, según la tradición, se manchó con gotas de su sudor y de su sangre. En el siglo IV, Santa Elena ordenó trasladar la escalera piedra por piedra, desde Jerusalén hasta Roma. Hoy se conoce como la Escala Santa o Escalera Santa, y se encuentra junto a la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma. Los peregrinos la suben de rodillas como acto de penitencia. Aún conserva manchas rojizas, protegidas por vidrio, que se cree son gotas de la sangre de Cristo. Miles de personas la suben en silencio, rezando, llorando, sintiendo que cada peldaño los acerca al sufrimiento y al sacrificio de aquel día. 9. La piedra de la unción. Después de bajarlo de la cruz, el cuerpo de Jesús fue colocado sobre una gran piedra, donde fue ungido con perfumes y aceites, según la costumbre judía. Esa piedra, sorprendentemente, aún existe. Se encuentra en la entrada de la Basílica del Santo Sepulcro, en Jerusalén. Miles de peregrinos llegan cada día, se arrodillan frente a ella, apoyan la frente sobre la superficie fría, dejan cartas, rosarios y lágrimas. Algunos aseguran sentir un calor inexplicable que emana de la piedra. Otros simplemente lloran al tocarla, como si hubieran tocado al propio Jesús. El mármol está gastado por siglos de oraciones, pero sigue siendo el mismo lugar donde el cuerpo de Cristo fue preparado para la sepultura. Muchos creyentes describen la experiencia como un encuentro íntimo con la muerte y la resurrección. 8. La corona de espinas. No era de oro ni con joyas, era una corona cruel hecha de ramas con espinas largas y duras. Los soldados la colocaron en su cabeza mientras se burlaban: «Salve, Rey de los judíos». Cada espina penetró su piel, desgarrando su frente y provocando un dolor insoportable. Hoy, la corona de espinas está custodiada en la Catedral de Notre Dame, en París. Fue uno de los objetos rescatados durante el incendio del 2019.
cuando los bomberos arriesgaron sus vidas para salvarla de las llamas. Está guardada en una caja especial de cristal bajo estricta seguridad. Miles de personas viajan para verla, y muchos describen la experiencia como sobrecogedora. Mirar de cerca el objeto que simboliza la burla, el sufrimiento y al mismo tiempo la realeza de Cristo. No hay joya más valiosa que esa corona, porque no está hecha de oro, sino del sacrificio del hombre que cambió la historia. La cruz es quizás el símbolo más universal del cristianismo, pero lo sorprendente es que aún existen fragmentos de la cruz original, la misma en la que Jesús fue crucificado. La tradición cuenta que en el siglo IV, Santa Elena, madre del emperador Constantino, viajó a Jerusalén y encontró 3 cruces enterradas. Para identificar cuál era la de Jesús, tocaron a un muerto con cada una. Solo una devolvió la vida. Desde entonces, esa cruz fue venerada como la Vera Cruz. Con el tiempo, fue dividida en fragmentos que hoy se encuentran en diferentes lugares del mundo. Uno de los más importantes está en la Basílica del Santo Sepulcro, en Jerusalén. Otros se conservan en Roma, París y Constantinopla. Peregrinos que han estado frente a esos fragmentos cuentan que han sentido escalofríos, temblores o una paz profunda imposible de describir. La cruz que un día fue instrumento de tortura se convirtió en símbolo de esperanza eterna. 6. Los clavos de la cruz. Imagina enormes clavos de hierro, atravesando muñecas y pies, sosteniendo el cuerpo de un hombre en una cruz de madera. Así fueron fijados los brazos y las piernas de Jesús. El dolor era insoportable. Cada latido de su corazón bombeaba sufrimiento. Hoy, algunos de esos clavos sobreviven y se encuentran en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, en Roma. Aunque el tiempo los ha deteriorado, basta verlos para entender la brutalidad de aquel momento. Los peregrinos que los contemplan quedan en silencio. Frente a esos clavos no hacen falta palabras. Cada marca de óxido, cada irregularidad en el hierro, es un recordatorio del precio de la redención. 5. La columna de la flagelación. Antes de ser crucificado, Jesús fue azotado brutalmente. Según la tradición, fue atado a una columna de piedra donde recibió los latigazos que desgarraron su espalda. Esa columna aún existe. Se conserva en la iglesia de Santa Práxedes, en Roma, y es conocida como la columna de la flagelación. Tiene una altura modesta, pero su significado es enorme. Quienes la han visto aseguran que la sola presencia de la piedra impone respeto. Algunos peregrinos dicen que no pudieron contener el llanto. Otros sintieron escalofríos recorrerles el cuerpo. Es un objeto que recuerda la crueldad del sufrimiento, pero también la grandeza del sacrificio. 4. El Santo Sepulcro. Más que un objeto, es un lugar. Es el sitio donde fue enterrado Jesús después de ser bajado de la cruz. El Santo Sepulcro se encuentra en Jerusalén, dentro de una basílica que recibe millones de visitantes cada año. Entrar allí es una experiencia difícil de describir. El aire es diferente, el silencio pesa. Miles de personas hacen fila durante horas para tocar las paredes de la tumba vacía. Algunos dejan cartas, otros simplemente caen de rodillas. La tradición dice que este fue el lugar donde la muerte fue derrotada, donde el cuerpo de Cristo fue puesto y donde ocurrió la resurrección. Para los creyentes, no hay sitio más sagrado sobre la tierra. Hasta ahora, hemos visto reliquias que conectan directamente con la pasión, muerte y sepultura de Jesús. Cada objeto guarda en sí no solo historia, sino también un impacto espiritual y emocional imposible de ignorar. Desde la piedra donde su cuerpo fue ungido hasta el lugar donde descansó en silencio, todo parece gritar que su historia no terminó en la cruz. Pero aún faltan más reliquias, objetos que acompañaron su camino antes de la crucifixión y símbolos que, hasta hoy, siguen inspirando a millones. 3. La escalera del cenáculo. En lo alto del monte Sión, en Jerusalén, se encuentra el lugar donde la tradición afirma que Jesús
celebró la última cena con sus discípulos, el cenáculo. Aunque el edificio ha sido reconstruido a lo largo de los siglos, conserva elementos antiguos, entre ellos una escalera de piedra que conecta con la sala superior. Muchos peregrinos que suben por esa escalera describen la experiencia como única. Sienten que están recorriendo los mismos pasos que Jesús y los apóstoles en aquella noche que cambió la historia. Allí se partió el pan, allí se compartió el vino, allí se pronunció el pacto eterno. El cenáculo no solo recuerda la última cena, también es considerado el lugar donde ocurrió Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Por eso, esa escalera simboliza el camino hacia un momento de comunión y revelación. 2. La roca de Getsemaní. Antes de ser arrestado, Jesús se retiró al huerto de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos. Allí oró intensamente hasta sudar gotas de sangre, pidiendo al Padre que, si era posible, pasara de él aquel cáliz. En la Basílica de Getsemaní, también conocida como la Iglesia de todas las Naciones, se conserva una roca donde, según la tradición, Jesús se arrodilló esa noche. Los peregrinos pueden acercarse y tocarla. Muchos dicen que al apoyar la mano sobre la piedra, sienten un peso inmenso, como si compartieran la angustia de aquel momento, pero también una paz profunda, como si esa misma roca guardara la fortaleza que permitió a Jesús aceptar su destino. No es solo una piedra, es el testigo silencioso de la noche más difícil, la noche en que un hombre, sabiendo lo que venía, eligió seguir adelante. 1. El Santo Sepulcro Interior, el misterio del vacío. El objeto final no es un cáliz, ni una tela, ni una piedra. Es algo aún más sorprendente, el vacío de la tumba. Porque más allá de las reliquias, lo más impactante es que la tumba donde Jesús fue colocado está vacía. No hay cuerpo, no hay restos. Y esa ausencia para los creyentes lo dice todo. Las reliquias nos conectan con su pasión, pero el sepulcro vacío nos conecta con la esperanza. La tumba que no retuvo al crucificado es, en sí misma, la mayor prueba de que la muerte no tuvo la última palabra. Ahora que hemos recorrido estas reliquias, la sábana, el sudario, la túnica, el cáliz, la lanza, la corona, la cruz, los clavos, la columna, la piedra, el sepulcro, la roca de Getsemaní y más. La pregunta ya no es si son auténticas o no. La verdadera pregunta es, ¿por qué han sobrevivido hasta hoy? ¿Por qué, a pesar de guerras, incendios, saqueos y siglos de distancia, estos objetos siguen aquí? Y sobre todo, ¿por qué tantas personas, al estar frente a ellos, sienten paz, lágrimas, escalofríos o una fuerza inexplicable? Tal vez porque representan algo más grande que la historia. Representan la fe, el sacrificio y la esperanza de millones de personas. Hoy hemos viajado por siglos y continentes. Hemos visto telas, piedras, maderas, metales y lugares que siguen despertando devoción. Cada uno cuenta una parte de la historia. El dolor de la flagelación, la angustia de Getsemaní, la humillación de la corona de espinas, el silencio del sepulcro. Pero todos juntos gritan un mensaje: la fe no muere. Aunque el tiempo pase, aunque los imperios caigan, aunque la ciencia intente explicarlo todo, estas reliquias siguen ahí, recordándonos que la esperanza es más fuerte que la muerte. Suscríbete y sabrás más de Historia y Silencio.